Nacido en Ucrania durante una época de hambre y guerra, Andrei Chikatilo creció marcado por la pobreza y la humillación. De adulto se convirtió en maestro y padre de familia, pero en secreto alimentaba una oscura obsesión. Su primera víctima fue una niña de 9 años, aunque otro hombre fue injustamente ejecutado por el crimen. Durante años, Chikatilo eligió víctimas vulnerables, niños, jóvenes y mujeres solas, a las que atraía con promesas de ayuda. La brutalidad de sus ataques y las heridas en los ojos de las víctimas despertaron el terror en la región de Rostov. A pesar de ser detenido una vez, fue librado por un error en los análisis de sangre. Su captura definitiva llegó en 1990, cuando un agente lo vio salir del bosque con manchas de barro y una herida reciente. Tras días de interrogatorio, confesó más de 50 asesinatos. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Chikatilo, encerrado en una jaula, fingía locura. Sin embargo, los peritos concluyeron que comprendía sus actos. En 1994 fue ejecutado con un disparo en la cabeza, cerrando uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Peter Niers fue un bandido y asesino del siglo XVI que dejó tras de sí una leyenda de terror. Se le acusó de más de 500 asesinatos, muchos vinculados a ritos de magia negra. Supuestamente, utilizaba fetos humanos para elaborar ungüentos que, según creía, lo hacían invisible. Fue capturado, confesó bajo tortura y logró escapar, pero su suerte terminó cuando dejó una bolsa con restos humanos en una posada. Su ejecución fue prolongada durante 3 días. Lo desollaron, vertieron aceite hirviendo sobre sus heridas y finalmente lo rompieron en una rueda antes de descuartizarlo. Aunque es posible que gran parte de su confesión fuera forzada, su nombre quedó como símbolo de la crueldad medieval. Conocido como la Bestia, Garavito fue responsable de uno de los crímenes más horrendos de América Latina. Tras una infancia llena de abusos y pobreza, se transformó en un depredador que atraía a niños pobres con falsas promesas de trabajo o regalos. Sus víctimas eran torturadas y asesinadas en zonas rurales de Colombia. La policía notó patrones en las escenas: botellas de licor, cuerdas de nylon y restos de ropa infantil. Su caída llegó cuando dejó gafas y ropa quemada cerca de un crimen. El análisis óptico y genético lo delató. En 1999, confesó más de 190 asesinatos y condujo a las autoridades a varias fosas. Aunque recibió una sentencia simbólica de más de 1800 años, la ley colombiana limitó su condena a 40. Reducida luego por colaboración, murió en prisión en 2023. Su historia dejó cicatrices profundas en el país. Apodado el hombre lobo de Bedburg, Peter Stump fue acusado en el siglo XVI de atrocidades que mezclaban locura, brujería y terror. Decía poseer un cinturón del diablo que lo transformaba en lobo. Bajo esa forma, asesinó y devoró niños, mujeres embarazadas e incluso a su propio hijo. Su castigo fue una ejecución pública destinada a infundir miedo. Le arrancaron la carne con pinzas ardientes, lo mutilaron, decapitaron y quemaron. Su cabeza, junto con una figura de lobo, fue exhibida en una pica. Más allá de si sus confesiones eran reales o fruto del tormento, su mito se convirtió en advertencia contra la bestialidad humana. Albert Fish, llamado el Hombre Gris, fue un asesino estadounidense cuya perversión superó la comprensión humana. Marcado por abusos en un orfanato, desarrolló placer en el dolor y fantasías extremas. Con el tiempo, comenzó a torturar niños y a escuchar voces que decía provenían de Dios. En 1928 secuestró a la pequeña Grace Budd, engañando a su familia con la promesa de una fiesta. Años después, la policía lo identificó gracias a una carta anónima donde él mismo describía el crimen. Dentro de su cuerpo, los médicos hallaron más de 20 agujas incrustadas, prueba de su autodestrucción mental. Durante el juicio alegó locura, pero fue declarado culpable y ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Sus últimas palabras fueron: «Ni siquiera sé por qué estoy aquí». Hasta hoy, es considerado uno de los asesinos más perturbadores del siglo XX. En el Londres victoriano, un asesino anónimo conocido como Jack el Destripador sembró el miedo entre las prostitutas de los barrios pobres. Su precisión al mutilar los cuerpos hizo sospechar que tenía conocimientos médicos. Varias de sus víctimas presentaban órganos faltantes o colocados deliberadamente en el lugar del crimen. La prensa recibió numerosas cartas firmadas por Jack, pero solo una, la llamada From Hell, parecía auténtica. Venía acompañada de medio riñón humano. A pesar de la investigación masiva, nunca se descubrió su identidad. Las 5 víctimas conocidas, llamadas las canónicas, siguen siendo un misterio. Jack el Destripador no solo mató a mujeres,
creó el arquetipo del asesino moderno, invisible y obsesivo, dejando una huella eterna en la cultura del crimen.